Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 8 de marzo. La lección de hoy se titula Moisés, creer en el invisible. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Venimos, Señor, en este nuevo día, agradecidos por la vida que nos concede, suplicando que usted reine en nuestras mentes, para que así podamos vivir el día de hoy, para agradarle, para hacer su voluntad. Suplicamos sabiduría para poder estudiar y aplicarlo a nuestro diario vivir. Háblenos, Señor. Se lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Moisés. Creer en el invisible. Vamos a ver la historia de Moisés. Un poquito de lo mucho que él nos puede enseñar cómo vivir por fe, cómo depender de Dios, cómo agradar a Dios. Un ejemplo que tenemos para poder decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vayamos a Hebreos capítulo 11 y leamos desde el versículo 20 cuando nos dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocara a ellos. Así es el ejemplo que tenemos en Moisés. Ahora sí, ¿qué hicieron? La pregunta es, después de haber leído estos versículos, nos dice
¿qué hicieron estos hombres de fe? ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Pusieron en alto el nombre de Jehová Dios, a el gran yo soy, con el cual Dios se manifestó a ellos. Así que estos hombres vivieron entregando todo, porque eso es la fe, es obediencia incondicional. Así vivieron Abraham, Isaac, Jacob y ahora Moisés. Nos dice entonces, vamos a ver un poquito de lo que nos dice acerca de cómo se preparó a este hombre para que llegase a ser un líder que sacase al pueblo de la esclavitud, que fuese un instrumento de Dios para sacar a este pueblo de la servidumbre de Egipto. Nos dice, Moisés es el segundo ejemplo en este capítulo de fe. Pero vemos acá, versículo 23, cuando dice, por la fe, Moisés, cuando nació, por la fe ¿de quién? ¿O de quiénes? Allí, en el versículo 23, Moisés es un bebé. Aquí la fe es de Amram y Jocabed, quienes fueron los padres de Moisés. Por eso dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué había en estos padres? Había fe, había dependencia de ellos con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos no temieron, dice, al rey de Egipto. Ellos guardaron, cuidaron, escondieron por 3 meses. Ya conocemos la historia de lo que ocurrió después con Moisés, que fue echado en una canastilla puesta en el río para cuidarlo cuando lo encuentra la hija del faraón. Así que vemos, la vida de Moisés se presenta y cierra con 2 actitudes desafiantes con el rey. ¿Qué fue importante para que Moisés fuese un hombre de fe? Un hombre que dependiera de Dios. Fue necesario y muy importante la vida de sus padres. Sus padres, más que todo su madre, fue la que le inculcó ese amor, ese respeto, esa obediencia a Dios, una obediencia incondicional. Nosotros como padres también debemos de inculcar eso a nuestros hijos para que cuando fuere grande, cuando fuere ya mayor, no se aparte de lo que le ha sido enseñado y ha creído.
Eso pasó con Moisés. Sus padres eran temerosos de Dios. Y así cuando Moisés ya llegó a una edad donde él podía decidir, él decidió por el Dios de Israel y no por los dioses de Egipto. Nos sigue diciendo ahí, y Moisés salió de Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice, Moisés salió de Egipto. Recuerde, ya tenía él 40 años, ya era una persona pues que sabía pensar. Ya habían pasado 40 años de estudio de lo que era Egipto y cómo gobernarlo. Él estaba siendo preparado para llegar a ser el futuro faraón. Pero para ello era necesario que él se inclinase ante los dioses egipcios. Fíjese, les voy a leer un poquito de lo que dice Patriarcas y Profetas con respecto a eso. En la página 251, mire lo que nos dice. Todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal. Y a Moisés se lo estaba preparando para ser el futuro faraón, porque era un joven inteligente, preparado, y era el que podría llevar a Egipto o mantenerlo en la cúspide. Y Moisés sigue diciéndonos aquí, y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea. Aquí vemos cómo él fue presionado para que adorara a los dioses egipcios. Pero él había entregado su vida a Jehová, al Dios de los hebreos. Pero él se mantuvo, porque podemos nosotros decir, yo entrego mi vida, pero en un momento de presión podemos nosotros decir no más. Pero vemos a Moisés, él mantuvo su obediencia al Dios de los hebreos. Las presiones de Egipto fueron fuertes, pero él dijo, no, yo sé en quién he creído. Y se mantuvo. ¿Qué ejemplo hay para ti y para mí allí? Tú que te llamas adventista del séptimo día, tú que llevas ese nombre, cuando vienen los oleajes de idolatría, los oleajes de las cosas de este mundo, ¿qué haces?
¿Buscas la fortaleza de Dios para mantenerte fiel a Él? ¿O decides hacer un poquito? Bueno, ¿qué le hace? Dicen muchos. Un poquito no me va a dañar. Ese poquito ya te debilitó. Ya la fe ya no está fuerte. Los deseos de este mundo son tan fuertes que a muchos adventistas los está llevando con la corriente del mundo. Y ni cuenta nos estamos dando y estamos lejos ya de lo que creímos al principio. El enemigo es muy astuto. Por eso es que debemos mantenernos despiertos, velando todo el tiempo. Esto que estaba leyendo acerca de Moisés, usted lo puede encontrar en el libro de los Patriarcas y Profetas, página 251. Seguimos en la lección que nos dice: Moisés estuvo dispuesto a dejar atrás la perspectiva de convertirse en el gobernante de la nación más poderosa en ese momento. Imagínese llegar a ser el faraón, pero para él eso no era lo que lo movía, sino que a él lo movía la fidelidad al Dios de los hebreos. Ahora la pregunta es para ti y para mí, porque estas lecciones solamente son enseñanzas que nos están llamando a nosotros a vivir por fe, a vivir en una incondicional obediencia a Dios. Tú que en tu trabajo estás ganando bien, tienes un puesto en el cual administrativo, vamos a decirlo, y de pronto te dicen que necesitan que un sábado al mes tú estés en la compañía. Al principio tú les dices no puedo, pero siguen insistiendo, y ahora ya con presión de que vas a perder tu trabajo. ¿Qué haces? Mira el ejemplo de Moisés. ¿Qué hizo él? Él se mantuvo fiel a lo que creía, al Dios de los hebreos. Él prefirió, ¿qué hizo Moisés? Dice, se fue de Egipto. Salió de Egipto. Desafió la ira, el enojo del faraón. Y se fue a Madián. Allá se fue. Allá el Señor lo capacitó para que llegase a ser el caudillo, el líder que sacase al pueblo de Dios de la servidumbre, de la esclavitud. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Primeramente te quiere fortalecer, capacitarte. Van a venir pruebas, muchas dificultades vendrán,
Pero lo que está haciendo el Señor es fortalecer tu fe. Pero ¿le permitiremos nosotros eso? En Hebreos capítulo 11, 24 al 27, por eso dice ahí, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rehusó la nacionalidad egipcia. Rehusó ser parte de la familia real. Y con ello perdía todos los beneficios de la corona, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? En servidumbre. Eran los esclavos de Egipto. Él prefirió eso antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque qué cosas se hacían allí en la casa real. Muchas cosas, banquetes, adoradores de los dioses. Y bueno, tantas cosas que suceden en esos lugares. Moisés decidió no ser de ellos, porque él dice allí, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Prefirió las dificultades que se viven al seguir a Jesús que las riquezas de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Cuál recompensa? ¿Cuál es la recompensa de los hijos de Dios? De los que se mantienen fieles. La Canaán celestial. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es que usted y yo vamos a sostenernos en esta lucha contra el pecado? En esta lucha contra la naturaleza carnal que está en mí. ¿Cómo? Solamente voy a poder sostenerme mirando a Cristo, siguiendo su ejemplo, dependiendo de Él, entregándome incondicionalmente a Él. Eso es vivir por fe. Y eso es lo que hizo Moisés. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe, o sea, dependiendo de Jesús. Él se aferró a lo que Dios había dicho. Mataran un cordero, que lo inmolaran, que lo asaran y que de la sangre pintasen el dintel de las casas, para que cuando pasara el ángel destructor, al ver esa sangre, pasaría de largo. Por eso es el Passover, pasó de largo. Él creyó, y no solamente creyó,
actuó porque él hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer y se los enseñó a los demás. Y el pueblo de Israel no murió nadie porque confiaron en Jesús, en su sangre. Aquí podemos ver otro ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no cree? No hubiera sido una influencia para los demás. Hubiese traído muerte, destrucción dentro del pueblo. ¿Qué ocurre conmigo en mi hogar cuando no creo, no vivo por fe? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa en mi hogar? ¿Qué pasa con mis hijos? El enemigo llega y los lleva por caminos equivocados. Y los culpables somos nosotros, los padres. También vemos allí que nos dice: la grandeza de Moisés consistió en que pudo ver más allá de las promesas del rey de Egipto y contemplar lo invisible. El Egipto de hoy me muestra las riquezas del mundo, me muestra buenos trabajos, pero quebrantando el mandamiento. El Egipto de hoy me muestra lujos, pero debo de desobedecer a Dios. El Egipto de hoy nos muestra a todos que se pueden vivir celebrando fiestas, pero el pueblo de Dios debe de decir: yo sé en quién he creído, y mantenernos, hermanos, mantenernos fieles a Jesús. Hoy en día voy a ponerles un ejemplo, cómo el enemigo entra en los hogares. Vamos a decir, tenemos hijos y ya una hija está por cumplir los 15 años, que viene la fiesta y hay que celebrarle la fiesta de los 15 años. Nos endeudamos y hacemos un grande fiestón, bailes y un montón de cosas. Usted ve cómo son. ¿Le agrada eso a Dios? No más preguntas. Pero eso se le ha enseñado a los hijos. Cuando cumplas tus 15 años, mija, te voy a celebrar una gran fiesta. ¿Quiénes fueron los responsables de eso? Los mismos padres, al inculcarle eso a su niño. Pero es que lo ven con otras gentes. Usted no es igual, usted no es del mundo. Así que, hermanos, seguimos aquí con la lección. Hebreos dice que la clave fue que la vista de Moisés estaba fija en el galardón, no en las riquezas de Egipto. Y el galardón para el pueblo es Cristo Jesús. Él es el galardón. Él es el regalo que se nos da a cada uno de nosotros. Fijemos, por eso las lecciones anteriores nos decían que fijemos
nuestras vistas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las palabras de Pablo sobre la decisión de Moisés debieron de haber resonado poderosamente en el corazón de sus lectores originales. Estos habían estado soportando reproches e insultos debido a su fe en Cristo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Estamos pasando nosotros por momentos como los que estaban pasando los hermanos en tiempo de Pablo? Muchos estaban ya por claudicar, pero el apóstol Pablo les puso el ejemplo de estos hombres. No le fue fácil a ellos, pero mantuvieron su fe, su confianza en Dios y perseveraron. Y por eso están aquí en este capítulo 11 como campeones en la fe. Ahora usted y yo, que nuestros nombres permanezcan en el libro, no en el libro de la iglesia nada más, en el libro de la vida, porque hemos perseverado como viendo al invisible. Hemos perseverado fijando nuestros ojos en Jesús. Sigue diciendo, también se habían visto estos hermanos en el tiempo de Pablo, se habían visto aquejados y perdieron sus posesiones. Algunos hasta llegaron hasta la prisión, otros fueron muertos, pero ellos prefirieron morir antes que claudicar. Paralelamente, Moisés, dice, ahí está la lección, eligió ser maltratado con el pueblo de Dios y trocó la riqueza de Egipto por los insultos relacionados con Cristo, porque creía que la recompensa de Cristo era mayor que cualquier cosa que Egipto pudiera ofrecer. ¿Crees eso? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás viviendo entre dos aguas? El Señor dice, no podemos amar a dos a la vez. Amamos a uno y rechazamos al otro. Pero si vivimos entre dos, días con uno, días con otro, somos infelices. Debemos entonces decidirnos como Moisés, creer en el invisible, creer en Cristo y seguirle a Él. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. En la edificación de su obra, el Señor no siempre allana el camino delante de sus siervos. A veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndole avanzar por fe. A menudo lo pone en situaciones difíciles y críticas y le ordena avanzar cuando ya sus pies parecen tocar las aguas del Mar Rojo. Es en ocasiones semejantes, mientras sus siervos elevan oraciones a Él con fervor y fe, cuando Él abre la vía delante de ellos y los conduce a lugares espaciosos. El Señor quiere que su pueblo actual esté convencido de que hará por Él cosas tan grandes como las que hizo en favor de los hijos de Israel durante su viaje de Egipto a Canaán. Debemos tener una fe bien fundada, que no vacile en seguir los mandatos del Señor en los momentos difíciles. Adelante, tal es la orden que Dios da a su pueblo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9,
página 219. Todos los que estén dispuestos a apartarse de los placeres terrenales y con Moisés elegir más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros del mundo, recibirán con el fiel Moisés la corona inmarcesible de la inmortalidad, el sobremanera grande y eterno peso de gloria. La obra de la salvación no es un juego de niños, del cual podemos echar mano a voluntad y abandonarlo cuando nos plazca. Solo si nuestro propósito es constante y nuestro esfuerzo incansable, ganaremos la victoria. Ganaremos la victoria al final. Los que pacientemente persisten en el bien hacer tendrán vida eterna y recibirán la recompensa inmortal. Todos los que están empeñados en este conflicto con Satanás y sus huestes tienen que hacer frente a una tarea bien difícil. No deben ser tan impresionables como la cera, que el fuego derrite y le da cualquier forma. Deben ser capaces de soportar inclemencias como cualquier soldado, permanecer en sus puestos y ser fieles constantemente. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 52. Bien, al final de la lección encontramos unas preguntas. ¿Cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe? La pregunta que se nos hace. Las luchas pueden ser diferentes, pero la pregunta que se nos hace es: ¿cuáles son algunas de esas luchas que has enfrentado y has salido vencedor? ¿A qué has tenido que renunciar por esto? ¿Por qué finalmente la recompensa vale la pena, aunque no puedas verla ahora? ¿Cómo te sientes después de haber luchado y mantenidote fiel? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Más fuerte? Sí, ¿verdad? Así que mantengamos los ojos puestos en Jesús, porque Él mandará a sus santos ángeles que acampen alrededor de sus hijos y sean fortalecidos, porque ha confiado, ha puesto sus ojos en Jesús y viven por fe. Que ese sea el deseo y el vivir de usted. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.